Permítame nada más relatarle esta historia y algo que es interesante. En Tailandia, en un templo budista, específicamente en Bangkok, existe la estatua más grande del mundo en oro. Esa estatua, y es una imagen o es una estatua de Buda. Lo interesante de esta estatua, además del trasfondo que voy a comentarles, del trasfondo histórico, es que esta estatua mide más o menos unos 3 metros de altura, de oro macizo, y pesa cerca de 5 toneladas y media. Y se encuentra en un templo budista en Bangkok, allá en Tailandia. El origen de esta estatua es muy interesante. Permítame comentarle. Se le conoció por el año de 1756 al 67, algo así, una guerra que existió entre birmanos y siameses o siamés. En otras palabras, los birmanos hoy en día son la ciudad de Myanmar y Siam en la actualidad es lo que hoy conocemos como Tailandia. Pero allá por 1700 y tantos, el ejército de Birmania atacó la ciudad de Siam y destruía todo lo que encontraba a su paso. En ese momento había un templo budista y los budistas sabían que venía el ejército birmano a destruir todo lo que tenían y a robar lo más valioso. Así que para ellos, en este momento, trataron de cuidar lo más valioso, no solamente por el oro que tenía esta estatua de 3 toneladas, sino porque para ellos tenía un significado muy profundo de adoración precisamente a Buda. Sabiendo que el ejército birmano venía y podía robarlo porque era oro macizo, los monjes budistas hicieron arcilla, hicieron barro y forraron toda esa estatua de barro, de arcilla o de terracota, de tal manera que quedó bien forrada la imagen de ese Buda de oro y después, curiosamente o con mucha habilidad, pintaron toda esa imagen precisamente de color dorado, pensando que no iba a llamar la atención al ejército birmano una estatua de terracota, una estatua de barro. Cuando llegaron, invadieron y empezaron a destruir la ciudad, el templo fue destruido, mataron a todos los monjes, hasta el gran maestro, y no robaron la estatua de Buda, porque cuando la vieron, ellos la despreciaron. ¿Para qué robar algo que se nos va a romper, que es de barro? Así que prefirieron dejarla. Mataron a todos los monjes y la verdad se fue, quedó oculta. Nadie supo, excepto los monjes que habían muerto, que esa estatua ocultaba una estatua de oro. Y estoy hablando allá por 1756. 1765, perdón. Por más de 300 años, esa estatua era cuidada por otros monjes budistas después de restaurar el templo. Por más de 300 años, esa estatua era limpiada, era cuidada, era venerada precisamente dentro de ese templo budista. Y cada mañana los monjes se levantaban, se ponían frente a Buda, haciendo sus oraciones, haciendo sus mantras, todo lo que tenían que hacer. Y por 300 años esa estatua quedó oculta con ese barro que tenía, de 12 centímetros aproximadamente. En una ocasión, en Tailandia, se dio el decreto que por esa zona tenía que pasar una carretera. Así que entonces el templo iba a ser demolido. Los monjes aceptaron, no les quedó otra, porque les dieron a ellos un lugar para ubicar su templo y su estatua. Los monjes dijeron que ellos se iban a encargar del traslado de aquella estatua. Así que ellos contrataron una grúa
suficientemente grande para poder trasladar la estatua. Ellos con mucho cuidado la amarraron, la fijaron y la grúa la levantó. Pero ellos nunca consideraron el peso que tenía esa estatua, porque para ellos era una estatua de barro, nada más. No sabían que dentro había una estatua de oro macizo de 5,5 toneladas. Cuando la grúa lo levantó y empezó a caminar, fue tanto el peso que no habían calculado que se rompió uno de los cables y el Buda de terracota cayó en el piso. Allí no se quebró, sino que quedó allí en el piso. Los monjes dijeron que iban a dejarlo allí por un tiempo, mientras ellos conseguían ahora una grúa que pudiera tener más potencia para que llevar su Buda al templo que ellos habían construido, para donde ellos iban a venerarle. Pasaron días porque curiosamente entró la temporada de lluvias y en esa zona la temporada de lluvias era terrible. Sufrieron inundaciones, había algún río por allí cercano, se inundó. Así que los monjes no pudieron llevar la estatua al templo. Sin embargo, ellos protegían esa estatua allí. Cada mañana ellos llegaban, la limpiaban, le cubrían, dicen algunos historiadores que le cubrían muy generosamente y muy amorosamente. Esto sucedió por la década de los 50, ya de 1950. Habían pasado 300 años de lo que yo les acabo de contar. Un día, en la noche, el maestro budista se levantó con su linterna y quería cerciorarse que aquella estatua estuviera completamente libre y bien. Se levantó, sacó su linterna y empezó a alumbrar la estatua de terracota pintada en dorado. Pero de repente le llamó la atención una grieta que tenía esa estatua. Cuando él lanzó la luz o el haz de luz de su lámpara, curiosamente salió un destello diferente al color que tenía lo demás. Él se acercó y en esa grieta observó que con su lámpara producía un destello diferente. Así que fue inmediatamente con los demás monjes, trajeron un cincel y trajeron su martillo, y entonces empezaron ellos poco a poco a romper ese pedacito que ya estaba agrietado. Cuando ellos descubrieron ese pedazo, se dieron cuenta que en el fondo había un metal, en ese tiempo para ellos parecido al oro. Tomaron la decisión entonces de quitar todo el barro para descubrir que dentro estaba la estatua de Buda de oro, con 5,5 toneladas y por más de 3 metros de altura. Tomaron entonces la estatua, se la llevaron a su templo y ahora era una estatua de oro. Hoy en la actualidad está ese templo en Bangkok, donde los monjes le rinden adoración. Ahora, ¿por qué relaté toda esta historia? Por más de 300 años, estos hombres sinceros cuidaban algo que, aunque para ellos era de mucho valor, dentro tenía algo mucho más de más valor. No estaban engañados, ellos estaban conscientes de que esa estatua era de barro, pero nunca se dieron cuenta de lo que había dentro de eso, dentro de aquella forro externo. Quiero pensar por un momento que muchos de nosotros nos ocurre lo mismo. Estamos tan empeñados en cuidar lo externo, en cuidar la apariencia, sin darnos cuenta que dentro hay algo más que nosotros tenemos de gran valor.
que dentro de nosotros tenemos algo de gran valor. Allí donde yo recuerdo lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia: tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia de Dios sea de Él y no de nosotros. Y Pablo está haciendo alusión a nuestro cuerpo, a nosotros. Y no está diciendo: tú y yo somos un vaso de barro. Y lo importante no es el vaso de barro, lo importante es lo que hay dentro. Pero ¿sabe una cosa? Estamos empeñados solamente en nuestro vaso de barro. Estamos empeñados solamente en estar cuidando lo que está fuera, sin darnos cuenta que hay algo más que usted y yo tenemos que empezar a cuidar, y es lo externo. Hay una historia allá en el segundo libro de Crónicas, si usted por favor me acompaña. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12. Es una historia muy interesante que tiene que ver con algo de lo que yo les acabo de contar, pero curiosamente aquí quien lo hace con un sentido, sabiendo lo que estaba haciendo. Los monjes adoraban un Buda de terracota. Dentro había algo mucho de más valor. Un hombre, el rey Roboam, hijo de Salomón, nieto de David, ahora han pasado 5 años de que el reino se ha dividido. Ahora, acompáñenme por favor, y quiero que leamos el versículo 1 en adelante. ¿Ya lo encontró? Ok. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Todo fue arrastrado por dejar la ley de Dios. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 70,000 hombres de caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de los libios, siquienos y etíopes, no tenían número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y le dijo: así ha dicho Jehová, vosotros o ustedes me han dejado, y yo también les he dejado ahora en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando vio Jehová que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías otra vez, diciendo: se han humillado, entonces no los destruiré, antes les salvaré en breve. Y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos los que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Ahora, observe por favor los siguientes versículos. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de Jehová y los tesoros de la casa del rey, y todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam, el hijo de Salomón, hizo escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Y cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban los escudos, y después los volvían a la cámara de la guardia. Ahora, vamos por favor a meditar un momento en este pasaje. Roboam, hijo de Salomón, nieto de David. A la muerte de Salomón quedó para gobernar su hijo Roboam. Pero Roboam había vivido todo el tiempo como junior. Nunca le interesó aprender del hombre más sabio del mundo, su padre. Él vivía como quizá muchos de nosotros, especialmente cuando somos jóvenes, creyendo que podemos mover el mundo a nuestro antojo, no tomando ni asumiendo ninguna responsabilidad, tomando las decisiones equivocadas. Pero el día que a Roboam le tocó ahora dirigir la empresa de un gran reino, no sabía qué hacer.
Así que entonces, primero fue y consultó a sus amigos y les dijo, ¿qué haremos? ¿Cómo voy a gobernar? Porque antes había venido un grupo de gente, entre ellos comandados por uno que había sido general y amigo cercano a Salomón y a David. Así que entonces él vino y le dijo a Roboam, si tú disminuyes toda la carga que tu padre ha puesto sobre nosotros, nosotros te vamos a servir y te vamos a adorar. Roboam no sabía qué hacer porque nunca le interesó aprender a gobernar. Él vivió, vuelvo a repetir, sin responsabilidad alguna. Cuando le toca la responsabilidad, ahora sí empieza a correr. Qué curiosos somos nosotros, ¿verdad? Mientras no tenemos responsabilidad, no nos interesa aprender. Pero cuando de una manera las responsabilidades no las decidimos nosotros, sino vienen a nosotros los compromisos, las responsabilidades, no sabemos qué hacer. Y entonces empieza el vía crucis para muchos de nosotros y empieza también el que nosotros lastimemos a otros. Viene el grupo de gente, le dice, si tú disminuyes la carga, nosotros te vamos a servir. ¿Y qué hizo Roboam? Bueno, Roboam fue, consulta a sus amigos y sus amigos le dijeron, no les hagas caso, dales más carga. Roboam va y consulta a los ancianos más maduros, a los que habían estado con su padre, y los ancianos les dan el consejo, escúchalos, disminuye la carga, y si tú les sirves a ellos, ellos te servirán a ti. Él tiene dos opciones, y en esas dos opciones él decide tomar por la más fácil. No solo por la más fácil, por lo que le parecía, de acuerdo a su perspectiva, que era bueno. Hacer lo que sus amigos dijeron. Así que entonces se levanta, llega al pueblo y le dicen, ¿qué es lo que decidiste? Y entonces Roboam se levanta y les dice, no, si mi padre fue como este dedo, yo seré así. Yo les voy a imponer más carga. En ese momento se divide el reino. Ese momento dice, ese pueblo que fue, le dicen, no tenemos nada contigo. Se dan la vuelta y se van. Y se establece a partir de ese momento el reino del norte, que se va a conocer como Israel. Ponen su rey, un rey. Ese rey también decide hacer sus sacerdotes, decide también hacer un culto de adoración en Samaria como la capital de toda esa zona. Y empiezan ellos a vivir y haciendo de acuerdo a su visión y a lo que querían, sin tener que bajar ahora al templo de Jerusalén. En el sur se queda Roboam gobernando solamente con un grupo de gente nada más. Así que por 5 años Roboam tiene problemas. Quiero que me entiendan. Por 5 años Roboam tiene problemas porque se le dividió el reino. Y en esa división unos iban, otros venían. No había control, no había autoridad. Y por 5 años él está batallando y luchando para controlar. Después de 5 años lo logra. Pero quiero que escuche por favor lo que dice el versículo 1. Por favor, veamos el versículo 1. Dice lo siguiente. Estamos en 14, segundo de Crónicas 14. Durmió Abías con sus... 12. Sí, 12:1. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel se fue con él. La Nueva Versión Internacional explica y da 2 razones o 2 problemas que tuvo Roboam. La Nueva Versión Internacional de este versículo dice, después de que Roboam consolidó el reino y se afirmó en el trono, él y todo Israel abandonaron la ley del Señor. Quiero que vea, por favor, el primer paso que toma Roboam para apartarse de Dios es perder de vista precisamente a Dios. Perder de vista a Dios en su vida. Cuando Roboam entonces, número 1, logró consolidar su reino, logró poner orden de todo ese desorden que había, le costó 5 años. Hizo otra cosa, también se afirmó en el trono. Ahora sí dijo, yo soy el rey. Pero ¿qué pasó? La tercera cosa que él hizo es
dejar la ley de Jehová. Y ese rey influyó tanto en todo el pueblo que todo el pueblo fue tras Roboam, que había dejado la ley de Dios. Uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos es lo mismo que le pasó a Roboam. El problema que le pasó a Roboam es que mientras él tenía problemas, posiblemente buscaba a Dios, posiblemente estaba cercano a Dios. Pero el día que se afirmó en su reino, el día que él quedó ya listo como rey y que ahora ya no tuvo problemas, ese fue el día de la debacle, ese fue el día en que él se alejó de la ley de Dios. A veces yo pienso que muchos de los problemas que tenemos nos hacen de alguna manera estar pegados a Dios, estar comunicados con Dios, estar diciéndole: Señor, ayúdame, sácame de esto. Pero muchas veces cuando no hay problemas nos sentimos tan cómodos que nos olvidamos de Dios. Cuando las cosas de repente van bien en nuestra vida y las cosas que están alrededor parece que están funcionando como le estaba funcionando precisamente a Roboam, entonces nos alejamos de Dios. ¿Usted conoce a algunas personas que mientras tenían ciertos problemas internos, ciertos problemas en casa o en el trabajo, eran fieles a Dios, buscaban a Dios? Y quizá podrá decir, bueno, era por conveniencia, lo que sea, pero buscaban a Dios. Pero llegó el momento en que Dios les libró de eso. ¿Y qué es lo que pasó? Se olvidaron de Él. Como muchas veces también nos olvidamos de Dios cuando las cosas van bien, cuando las cosas van tranquilas. Uno de los proverbios le dice a Dios: Dios, no me des mucho porque me voy a olvidar de ti. No me des mucho porque me voy a olvidar y voy a dejar de buscarte. Y eso pasa con nosotros. Tenemos bendición de Dios y nos clavamos más en la bendición que en lo que Dios, en nuestra relación con Dios. Estamos más preocupados por consolidar nuestro reino. Y pensamos dentro de nosotros: nada más voy a arreglar esto y después busco a Dios. ¿No es cierto? Cuando te sientes cómodo y cuando sientes que las cosas ya funcionan bien, dejarás de buscar a Dios. Y eso le pasó a Roboam. Dejó de buscar a Dios. Pero ¿sabe cuál es el otro problema? Que en lo que hacemos, también nosotros influenciamos a otros. La forma en la que nosotros nos comportemos, la forma en la que nosotros decidamos hacer las cosas, va a hacer que otros nos sigan. Y lo que pasó con Roboam, precisamente, él afirmó su reino, se sintió bien y dejó de buscar a Dios. No solamente él dejó de buscar a Dios, dice este versículo: todo Israel con él. No sé, y aunque usted pueda decir, no, es que es mi problema y los demás tienen una decisión, cada quien, sí es cierto. Pero usted y yo estamos llamados a ser patrones en esta sociedad, a ser ejemplos de vida en esta sociedad en donde no hay un ejemplo de un hombre, de una mujer honesta, de un hombre, de una mujer que busquen a Dios, que vivan con integridad, que puedan plantarse y decir: yo soy cristiano, conozco a Dios. No hay un Daniel que le dice a Nabucodonosor: yo no sé, tú puedes meternos al foso de los leones, pero no te vamos a adorar y no te vamos a servir. Tú puedes meternos al horno, pero nosotros no vamos a hacer la presión que tú nos estás diciendo. Usted y yo necesitamos tener esos valores firmes, porque si no los tenemos, vamos arrastrando a muchos detrás de nosotros, como lo hizo Roboam. Ahora, las consecuencias las tuvo que pagar. ¿Qué pasa? Viene el profeta Semaías y le dice: por cuanto tú dejaste a Dios, Dios también te va a entregar en mano del general y del ejército de Egipto. Y van a venir y te van a destruir. Y cuando escucha esto, Roboam y todos los príncipes, los principales, dice la Biblia que acabamos de leer, que se humillaron a Dios y le dijeron: Señor, perdónanos, tú eres justo. Y hasta allí está bien.
Y entonces cuando regresa Semaías y les dice, por cuanto ustedes se humillaron, también Dios decidió que no va a correr sangre. Sin embargo, sí va a venir Egipto, su ejército va a venir y va a destruir muchas cosas. Ustedes no van a sufrir sino la descendencia que va a venir más adelante. Viene el ejército de Egipto y entonces entra al templo, a la casa de Jehová, entra a la casa de Salomón que había construido también, donde vivía en su palacio y que ahora estaba viviendo precisamente Roboam, y destruye todo. Y una de las cosas que hace ahora, quiero que se salte por favor al versículo 9, donde estamos, quiero que vea segundo de Crónicas 12:9. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová, es decir, del templo, y los tesoros de la casa del rey, es decir, donde estaba viviendo Roboam. Todo se lo llevó, todo lo que era de oro, todo lo que era de plata, todo se lo llevó y los dejó vacíos. Todo lo llevó, dice, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Ahora, permítame, por favor, que se regrese tantito y quiero que vea en primer libro de Reyes, no pierda este pasaje. Primer libro de Reyes, capítulo 10, de favor. Primero de Reyes, 10, 16 y 17. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido. 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Ahora, esos 300 que se robaron el ejército de Egipto, los había hecho David, versículo 17. Asimismo hizo 300 escudos, Salomón. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, y cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Ahora, para que podamos entender, de favor, no sé si hay contraste, la nueva versión ya traduce el peso y la cantidad de oro que se hizo. Hizo además 300 escudos más pequeños, el versículo 17, más pequeños y también de oro batido, empleando en cada uno de ellos 1,5 kilos de oro. Quiero que piense, por favor, 300 escudos de oro batido, firme, de oro macizo. Y cada escudo pesaba 1,5 kilos. Y déjeme decirle que estos escudos que hizo no eran para salir a la guerra, no eran usados para la guerra. Además de que eran una decoración en la casa del rey que él puso. Dice este pasaje, dice que se los llevó al bosque del Líbano, a la casa del bosque del Líbano. ¿Qué es eso? Bueno, en el palacio donde vivía Salomón y que ahora estaba viviendo de Roboam, había una sección que se le conocía la casa del bosque del Líbano por una razón, porque estaba forrada toda de cedro que habían traído del Líbano. Por eso esa sección se le conoce así como la casa del bosque del Líbano, en ese gran palacio. Así que Salomón, llega y pone 300 escudos de 1,5 kilos de oro batido. Y allí vivía Roboam. Un día sube el ejército, ahora sí, regrese por favor. El versículo 12:9. Subió pues el rey Sisac de Egipto a Jerusalén, tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Esos 300 escudos de 1,5 kilos. Se los llevó. Ahora, el siguiente versículo es la acción que tomó Roboam. Y fíjense lo que hizo.
En lugar de ellos, de los escudos que se habían llevado, el rey Roboam hizo escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Quiero que piense, por favor, porque quiero que veamos el segundo detalle. El primero fue que se alejó de Dios cuando se sintió firme y seguro. El segundo es vivir de apariencias. Y que es lo que muchas veces aún nosotros como cristianos, o aún quiero arriesgarme y decir más, como iglesia queremos o tratamos de vivir. Aparentamos lo que no somos. Aparentamos realmente que en casa o en la iglesia o en donde nosotros nos movemos, que las cosas van bien. Y nos gusta vivir de las apariencias, y es más, las limpiamos porque eso es lo más importante. ¿Recuerda la historia del monje, del Buda de oro? Por 300 años limpiar, cuidar, limpiar y venerar una estatua que, aunque tenía un valor sentimental, era de barro, pero dentro había algo más importante. Y nosotros nos dedicamos a eso. Estamos más preocupados por limpiar nuestra estatua de barro. Estamos más preocupados por nuestra imagen. Salomón hizo 300 escudos y los puso en su casa de oro batido. Un día viene el rey de Egipto, se lleva. ¿Y qué hizo Roboam? Bueno, ¿qué hizo? 300 escudos, ¿pero de qué? De bronce. El bronce es una aleación de dos metales, que es cobre y zinc. Es más delgado. En otras palabras, casi es como latón. Algunas quizás de ustedes tuvieron o tienen una cama de latón. Es algo parecido. No pesa mucho. Esos escudos de oro eran de 1,5 kilos, grandes. No eran para la guerra. Hablaban de la grandeza, hablaban de la pureza. El oro simboliza pureza, belleza, grandeza del pueblo de Israel. Pero un día esa pureza, belleza es robada. Y Roboam hace algo para aparentar, para cubrir ese vacío. Hace escudos de bronce. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que no podía haber hecho otra vez otros escudos de oro? Sí. Porque ya estaba estable. Ya estaban bien las cosas. Tenía dinero para poder hacer esos escudos de oro. Pero no le interesó. Porque lo que le interesaba a él era vivir de apariencia. Dice que hizo sus escudos y entonces se los mandó a la guardia y lo custodiaban en la casa. Pero ahora, vea por favor, aquí está el meollo del asunto. Versículo 11. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, es decir, al templo, ¿sí? ¿Qué hacía? Venían los de la guardia y los llevaban. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban. ¿Qué llevaban? Los escudos. Y después que volvían a la cámara. ¿Qué es eso? O sea, una mañana se levantaba Roboam y decía, vamos al templo. Y entonces venían todos los soldados, 300 soldados, y cada uno de ellos tomaba su escudo y salían a la casa de Dios, enseñando a la gente un escudo de menor valor. Un escudo que tuvieron que limpiarlo y pulirlo para que brillara. Y la gente los veía. Y iba Roboam a la casa de Dios. Y cuando regresaba, ya vieron los escudos. Guárdenlos. Y otra vez. Eso es vivir de las apariencias. El segundo problema que Roboam tuvo es un hombre que no estuvo preocupado por cambiar realmente su vida. ¿Se humilló? Sí se humilló. Y Dios perdonó eso, Dios vio eso. Pero él no estuvo dispuesto a dar el segundo paso, a ser realmente derecho, al revés y al derecho, al ser realmente honesto. Iba al templo porque tenía que ir al templo. Sacaba los escudos falsos para que la gente lo viera. Pero una vez que la gente lo veía, regresaba y guardaban aquellos escudos. Como muchos, quizás, no de aquí, de otros lados, vamos a buscar a Dios, entre comillas, porque tenemos que buscar. Pero sacamos nuestros escudos de bronce, porque no estamos preocupados en hacer realmente algo de valor.
Porque no estamos preocupados a ir desechando nuestros escuditos de bronce. Queremos seguir viviendo de esa apariencia. Que la gente vea. Eso, ¿sabe cómo se llama? Hipocresía. Y Dios, si hay algo que detesta en la vida del ser humano, es eso, la hipocresía. Y Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser sinceros. Lo que usted y yo somos en casa, debemos ser lo mismo aquí, allá y allá. Pero es fácil ponernos y vivir de máscaras. Es fácil ponernos máscaras según las circunstancias. Vamos al templo sacando solamente nuestros escudos de bronce para que la gente nos vea. Pero cuando regresamos, guarda los escudos. No tienen ningún valor. El bronce es muy diferente al oro, además del valor. El oro, usted no tiene que estarle puliendo para sacarle brillo. Simple y sencillamente, si le cae polvo, pásele algo y lo limpia. El bronce, poco a poco, va opacándose. Así que para que pueda tener otra vez brillo, tiene que pulirlo, ponerle una pasta. Y entonces dice, está bien. Y ya está pulido. Unos platillos que están aquí precisamente, pues son de bronce. Te voy a quitar y ahorita te lo regreso. Esto son bronce. Si mañana le ponen pasta y lo limpia, va a brillar bonito. Pero ¿sabe cuánto va a durar ese brillo? Israel, ¿cuánto dura el brillo? ¿1, 2 semanas? 15 días. Porque si no, va a perder su brillo. ¿Se imagina, por favor, a Roboam diciendo, vamos al templo mañana? Y todos sus soldados agarrando cada quien su escudo y limpiándolo porque vamos a ir al templo. Y cuando entonces llegaban, todo el mundo veía el brillo. Pero no sabían que realmente eso era una apariencia. No era lo mismo el escudo que había hecho Salomón de oro. Que lo único que tenían que hacer era bajarlo y si se había ensuciado pasarle un trapo y el brillo del oro era de más valor. Pero muchos de nosotros vivimos una vida de bronce. Una vida como Roboam, de apariencias. Nada más. Me llamó la atención precisamente el versículo cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia, los llevaban y después los volvían a la cámara de la guardia. Vamos al templo, sí, saca tus escudos, saca tu Biblia, ¿no? Límpiala porque pues por ahí la encontré. Pero cuando llegamos a casa, las volvemos a guardar. Hasta la otra semana sacamos nuestro escudo. Vamos a la iglesia. Y vamos al templo y vamos a buscar a Dios. Sacamos lo mejor de nosotros, la sonrisa, la practicamos. Y aquí estamos. Nuestro lenguaje es, Dios les bendiga. No, Dios les bendiga. Bendiciones. Ajá. Y cambiamos. Pero una vez que regresamos, metemos otra vez nuestro escudo de bronce. Y ahí se queda. Hasta que entonces nosotros lo saquemos y lo pulamos para que la gente siga viendo que no hay problema en nosotros. Preferimos sacar brillo a lo opaco que empezar desde el principio. Roboam podía haber hecho escudos de oro otra vez. Y lo que nosotros a veces hacemos es precisamente eso, una limpieza muy superficial. En vez de hacer algo, de desechar esto y de decir, quiero realmente un cambio radical en mi vida. ¿Por qué? Porque nos preocupan las apariencias. Fíjense que Jesús tronó muy fuerte contra eso. En Mateo capítulo 23, cuando habla a un grupo de religiosos, nosotros lo conocemos como los fariseos, pero usted y yo podemos estar dentro de ese grupo.
Mateo capítulo 23, versículo 27, en la Nueva Versión Internacional dice: ay de ustedes, maestros de la ley. La 60 dice: ay de ustedes, escribas, maestros y escribas. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, y le dice: hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Por fuera lucimos bien, pero dentro de nosotros hay algo terrible. A diferencia del Buda, que cuidaban la apariencia, pero dentro había algo de más valor. En nuestro caso, nosotros seguimos con la apariencia, que la gente nos vea. Isaías capítulo 29, versículo 30 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca nada más, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Este pueblo, Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, citando al profeta Isaías, pero su corazón está lejos de mí. Dios quiere cambios radicales en nuestra vida. Y para empezar con ese cambio radical en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es evitar el primer problema que Roboam hizo. ¿Cuál fue? Sentirse bien, sentirse afirmado y dejar de buscar a Dios. Porque cuando usted y yo dejamos de buscar a Dios, perdemos la perspectiva de Dios, pero también perdemos nuestra perspectiva, lo que Dios dice de nosotros. Así que como no sabemos lo que Dios dice de nosotros, viene el segundo problema. ¿Cuál es el segundo problema? Que cada uno de entonces que hizo Roboam fue vivir de apariencias. Como no tenía escudos de oro, se mandó a hacer escudos de bronce. Y entonces vivir solamente de la apariencia. La palabra sincera o sinceridad es una palabra muy interesante. Antiguamente los muebles, cuando los pulían, lo que hacían para ponerle lo que hoy se le pone como resanador para las grietas, lo que hacían era preparar una pasta de cera con algunos otros elementos para que al secar quedara dura. Así que cuando entonces ponían el mueble, lo veían las grietas, tomaban la cera y la ponían para sellar las grietas. Una vez que estaba la tabla o el mueble con cera, le daban su pintura, la pulían y parecía que era una tabla completa, sin detalles. El problema era cuando esa tabla o ese mueble lo sacaba al sol o lo ponían en el sol derretía la cera y salían las grietas. Cuando entonces se hizo muy común que la gente cuando iba a comprar un mueble, le decía: yo quiero un mueble sin cera. O sea, que no me veas la cara. Que sea tal y como es. Y eso es sincero. Si yo le pregunto cuántos somos sinceros o vivimos de la apariencia, no levante su mano. Pero nos preocupa más la apariencia, ¿sí o no? Nos preocupa lo que diga la gente. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir de nosotros? Como, no. Y dentro quizás se está cayendo nuestro castillo. Pero nosotros estamos empeñados en seguir limpiando nuestro bronce, nuestro escudo, y no desecharlo, ir a lo más profundo y cambiar nuestras vidas, que sean realmente íntegras delante de Dios. Quiero que cierre sus ojos, por favor, ahí en su lugar. Mire, con sus ojos cerrados, quiero que piense, escúcheme. Si hay algo que la iglesia ha perdido presencia. ¿Y sabe por qué? Por hipocresía de quienes estamos dentro de. Porque no somos honestos. Hemos perdido credibilidad. No impactamos a la gente. Usted y yo como cristianos nada más somos cristianos aquí, pero por fuera seguimos siendo lo mismo. Cada vez que usted va a adorar a Dios, solamente se preocupa por limpiar su escudo de bronce. Pero una vez que terminó el rito, lo regresa y lo vuelve a guardar.
Dios quiere empezar a tratar con nosotros. Y muy especialmente, este es ya un llamado muy especial a Huerto del Rey, a usted. Porque Dios está hablando a mi vida y me está metiendo en un proceso de fuego. Yo estoy seguro que Dios quiere meternos a cada uno de nosotros para limpiar nuestra vida, para transformarnos, para hacernos genuinos. Que nos importe más lo que Dios diga que lo que la gente diga de nosotros. Que lo que a usted y a mí nos quebrante realmente es qué es lo que Dios dice de mí. ¿Qué es lo que Dios dice? Dios se sintió un orgulloso de un Job. Tan orgulloso que le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra? Pero también sabe que a Dios le dolió el corazón la vida de un hombre como Saúl, que él mismo lo ungió y que dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl sobre Israel. Me pesa, me duele. Señor, aquí estamos. Ven, Espíritu de Dios. No basta solamente con reconocer, como lo hizo Roboam, Dios es justo, y se humillaron, pero no cambiaron. No decidieron hacer cambios radicales. No decidieron romper y destruir sus escudos de bronce y empezar a construir escudos de oro, de más valía, de más valor. Y puede usted ser sincero, como aquellos monjes sinceros veneraban a esa imagen de terracota, no sabiendo que había dentro algo más grande. Y descuidamos nuestra vida precisamente adorando imágenes de barro que nosotros nos hemos construido. El qué dirán, lo que la gente piensa de mí y no lo que Dios diga de mí. ¿Quiere ponerse en pie? Y vamos a levantar un momento nuestras manos. Y quiero pedirle que, al igual que Roboam se humilló, demos ahora el segundo paso. No solo humillarnos, no solo decirle Dios es justo, sino también decirle: Señor, estoy dispuesto a cambiar esa apariencia. Estoy dispuesto a cambiar ese escudo de bronce. Y aunque por un tiempo se va a ver vacía mi pared, voy a estar trabajando en un escudo de oro que se aprecie, que se valore. 300 escudos, hacerlos no era nada fácil. Como no va a ser nada fácil romper esos escudos de bronce, destruirlos y empezar a hacer un escudo de valor. Levanta sus manos y dígale a Dios: aquí estoy, aquí estoy. Abra su corazón. Yo quiero invitar a que permita que por un momento el Espíritu de Dios hable a su vida, a mi vida.